Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Hemos tenido unos últimos 2 meses brutales en bolsa, cada día marcando prácticamente nuevos máximos históricos y por supuesto esto provoca que tengamos muchas compañías y sectores cotizando a múltiplos muy exigentes. Hoy les traigo unas 10 compañías que estamos viendo con múltiplos en máximos históricos, acciones muy caras, varias de ellas por cierto las tenemos en los portafolios y vamos a estar utilizando un reporte que tenemos en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, el cual es el Fair Value Screener para identificar cuáles son estas acciones caras. En primer lugar, vamos a estar filtrando por compañías de gran capitalización de mercado. Recuerden que este tipo de compañías son mucho más difíciles, yo diría, de manipular por los grandes capitales y además son bastante fáciles de evaluar. Además de eso, vamos a estar buscando compañías que estén un 50% por encima de su fair value o valor intrínseco y a partir de ahí vamos a hacer una selección de compañías que bueno, son bastante populares y podríamos incluso considerar hacer algún tipo de operaciones en corto, es decir, esperando una caída o bueno, si tenemos acciones, al menos reducir nuestra posición a las mismas. Voy a estarle comentando también en un momento algunas estrategias que podríamos utilizar para shortear estas compañías. Y por supuesto en cada una de ellas vamos a estar mirando los fundamentales y el análisis técnico para profundizar un poco más en ellas. Así que sin más, vamos a comenzar. La primera compañía que le traigo es Intel. Ha estado muy en las noticias últimamente, se habían disparado las acciones, luego hemos visto cierta corrección durante las últimas semanas, pero aún así sigue bastante cara. Lo primero que llama la atención, ahora mismo estamos un 80% por encima del fair value por valor intrínseco. Esto significa que realmente cotiza muy por encima de lo que sus futuros flujos de caja nos dicen. Podemos ver aquí que se espera que este año todavía genere flujo de caja negativo, apenas 2.4 billones en 2027, 3.6 billones en 2028, a partir de ahí subiendo bastante, pero tengan en cuenta que ahora mismo cotiza en más de 500 billones de capitalización de mercado, así que bueno, esos flujos de caja futuros son insuficientes para justificar los múltiplos actuales. Podemos ver por otra parte que los analistas le están dando una caída del 25% en el próximo año. Su precio objetivo está bastante por debajo del precio actual de las acciones. Además cotiza con el PER negativo, no está generando ganancias, 55 veces flujo de caja y 10 veces ventas. Que por cierto, esas 10 veces ventas es un 30% por encima del sector tecnológico y más de un 200% por encima de su promedio de 5 años. Esto es lo que me dice que realmente las acciones están bastante caras. Podemos ver además que habíamos estado con un movimiento muy lateral en los últimos años, incluso lateral bajista, y vean lo que ha pasado con las acciones en apenas los últimos 2 meses, se han disparado de una manera brutal. Si se recuerdan, en algún momento estábamos identificando una zona muy atractiva en cerca de los $19 y a partir de ahí la acción se multiplicó prácticamente por 7 veces. Entonces, lo normal es que en algún momento veamos una corrección. Como pueden ver aquí, no es normal este crecimiento que hemos tenido en el precio de las acciones cuando los números no han cambiado mucho. ¿Qué podríamos hacer? A ver, una forma básica, yo diría que la más popular de shortear una compañía es haciendo un put. En este caso, vamos a coger un ejemplo. Para julio 17, faltan 62 días para la expiración. Si nosotros hacemos un put en el caso de Intel, apostando a que la acción va a bajar, por ejemplo, por debajo de los $100, este contrato nos estaría costando en torno a $925. Bueno, disculpen, vamos a hacerlo por acá. Sí, en torno a $925 nos estaría costando. ¿Qué es lo que estamos apostando en este caso? Bueno, que las acciones van a caer por debajo de los $100. Necesitaríamos que cayera un poco más de esos $100. ¿Por qué? Porque estamos pagando una prima de $925. Así que tendremos que hacer el cálculo de nuestro break-even. Lo que le quiero poner como ejemplo de esto, que este tipo de estrategias son muy direccionales. ¿Por qué? Porque estamos pagando dinero y si las acciones no caen estaríamos perdiendo esos $925. Como vimos ahí, lo normal es que caigan por debajo de los $100 y a partir de ahí sería que empezaremos a ganar dinero. Otra forma que puedo hacerlo es una que a mí me gusta bastante, que es hacer un put, un call credit spread. En este caso no somos tan direccionales y en vez de pagar débito cogemos crédito, entra en nuestra cuenta. Voy a poner un ejemplo. Fíjense, este call credit spread, strike price 120-130, nos están dando $275. Nuestro máximo riesgo es $725. ¿Qué tendría que pasar aquí? Bueno, que las acciones no estén por encima de $120 en la fecha de expiración, es decir, en 62 días. Como pueden ver aquí, nuestro riesgo es incluso menor que el put que le enseñé anteriormente. Aquí el máximo riesgo es $725, aunque sí es verdad que en el otro caso la cantidad de ganancias es mucho mayor, porque si cae mucho más la acción de Intel vamos a ganar mucho más dinero. En este caso nuestra máxima ganancia son $275, ¿ok?
Una tercera estrategia que puede hacer, no está permitido en todos los brokers, en los brokers que yo opero sí está permitido, que es operar en corto una compañía. Simplemente usted vende ahora mismo la acción a un precio determinado. Vamos a suponer que entre una operación de 100 acciones en corto en Intel. Usted la compra, la vende a $108. Van a entrar en torno a $10.800 en su cuenta. Después usted tiene que devolverle esas 100 acciones al broker. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, vamos a suponer que las acciones caen a $90. Usted recompra las acciones a $90, se la devuelve al broker a $90, es decir, se gastó 9.000. Esa diferencia entre lo que usted compró las acciones y lo que lo había vendido anteriormente se queda con esa ganancia, ¿ok? Entonces, son estrategias tal vez un poquito más avanzadas, pero yo sinceramente, en vez de hacer un put, haría o un call credit spread o haría una posición en corto con acciones. Continuamos con una compañía bien interesante que la tenemos en el portafolio de largo plazo, la cual es Tesla. A pesar de que ha caído un 15% desde máximos, vamos a ver que algunos números también bastante caros. En primer lugar, está muy por encima del fair value o valor intrínseco. El fair value está por debajo de $100. Podemos ver que los múltiplos son extremadamente caros. También vemos que los analistas les dan apenas una revalorización del 6% en el próximo año, deficiente, y le dan un consenso de mantener a largo plazo. Así que tampoco son muy positivos con los precios actuales a largo plazo. Vemos que para yo diría corto plazo, las acciones van a seguir bastante caras. Vean que el forward pair para 2027 están a más de 200 veces y no se espera que genere flujo de caja positivo ni este año ni el otro. Así que bueno, los fundamentales no son demasiado buenos en estos momentos en Tesla. Por otra parte, fíjense que las correcciones anteriores nos han llevado a esta línea tendencial que tengo marcada en la parte baja. Y bueno, una corrección hasta esa zona podría ser perfectamente precios por debajo de los $250. Sin duda, ese sería un precio muy bueno para comprar. Por ahora le queda mucho margen de caída hasta esa zona. Estamos hablando desde los precios actuales hasta la parte baja del canal. Podría ser un 50% de caída. Así que bueno, la realidad es que las acciones todavía se siguen viendo caras. De hecho, hace mucho tiempo que no compramos acciones de Tesla. Continuamos con otra acción que tenemos también en el portafolio de largo plazo, la cual es Caterpillar. Lo primero que llama la atención, siendo una compañía tan defensiva históricamente como Caterpillar, está un 34% por encima del fair value o valor intrínseco. A pesar de que es una compañía muy alcista de largo plazo, sí es verdad que se siente a sentir los ciclos económicos un poco más que, por ejemplo, los negocios tecnológicos. Eso lo vamos a ver en la gráfica. Ahora mismo, como pueden ver, está al doble de sus promedios históricos, una verdadera locura. Por ejemplo, el ratio precio-ganancias a más de 40 veces, cuando históricamente ha cotizado a menos de 20 veces beneficios. Vemos que también los analistas no son muy positivos, le dan consenso de mantener a largo plazo y están esperando una caída de las acciones en el próximo año. Tampoco demasiado, apenas un 2%, si les soy sincero, yo diría que tenemos mucho más margen de caída que ese 2% que nos están diciendo los analistas. El forward pair para el próximo año a 30 veces es mucho más barato que el actual, pero igual sigue estando muy por encima de sus promedios históricos. Caterpillar se ha visto muy beneficiada con toda la construcción relacionada con inteligencia artificial, centrales de datos. Recuerden que esto no se va a mantener para siempre. Por otra parte, vean la gráfica. Hemos tenido estos ciclos alcistas donde la compañía se ha separado de la media móvil de 200 periodos, pero finalmente hemos regresado a la media móvil de 200 periodos. Vean dónde estamos ahora. Una verdadera locura los niveles de sobrecompra que tenemos. Es cuestión de tiempo que tengamos un regreso a la media móvil de 200 periodos. Siempre ha pasado así en los últimos años. Y podemos ver que una caída hasta la media móvil de 200 periodos mínimo sería un 30% de caída. Así que cuidado, me gusta el negocio. De hecho, no hemos recortado posiciones, pero en algún momento deberíamos ver una corrección bastante importante. Continuamos con las acciones de Walmart. También la tenemos en el portafolio de largo plazo. Recientemente se unió al club del $1 trillón. Una locura. Ahora mismo también está un 36% por encima del fair value o valor intrínseco. Y también los múltiplos están entre un 36 y un 45% por encima de su promedio de los últimos 5 años. Otra cosa que llama la atención es que los analistas prácticamente no le dan revalorización a la acción para el próximo año, menos de un 5%. Eso sí, esta es una acción que para largo plazo le sigue gustando bastante a los analistas. Pero bueno, en el próximo año lo normal es que dé un retorno bastante deficiente. Vemos por aquí que de hecho el forward pair sigue a 40 veces, que si vemos por aquí, Walmart ha sido una compañía que históricamente ha cotizado a menos de 35 veces ganancias y ahora mismo estamos a casi 50 veces ganancias. Sinceramente no tiene sentido que para el crecimiento que se espera, estamos hablando de menos de un 10% de ganancias por acción, cotice con estos múltiplos tan extremadamente caros. Vemos aquí que en la gráfica también cada vez que hemos tenido estas zonas donde nos hemos alejado mucho de la media móvil de 200 periodos, finalmente hemos terminado buscando la media móvil.
Es lo que le digo, es cuestión de tiempo que tengamos una caída para buscar esos precios. Ahora mismo la media móvil de 200 periodos está en torno a $114, que sería una caída del 15%. Esta es otra compañía que no hemos comprado ya hace varios meses porque realmente los múltiplos se ven muy caros. Si quieren llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad Academia de Inversores. Aquí va a poder encontrar todas las compras y ventas que hacemos en los portafolios. Compartimos los portafolios toda la semana. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Directo diario para miembros. Tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, temas generales de bolsa. Compartimos artículos, libros, presentaciones, tenemos indicadores técnicos de TradingView exclusivos para la comunidad y muchísimo más. Va a poder encontrar el link tanto en la descripción de este video como en el comentario destacado. Continuamos con las acciones de Palo Alto Networks, líder en el sector de ciberseguridad. Es una locura la bolsa. Hace apenas un mes estábamos comprando acciones de la compañía y ahora estamos pensando en venderla. Vemos que está un 50% por encima del fair value valor intrínseco, múltiplos carísimos. Cotiza a 130 veces ganancias y 42 veces flujo de caja. Esto es muy por encima incluso de sus promedios históricos. Fíjense que es una compañía que había cotizado a 28 veces flujo de caja, que bueno, ya era un múltiplo caro, pues imagínense ahora a más de 40 veces. Vemos que los analistas tampoco son muy positivos en el próximo año, le dan una caída del 11% en el precio de las acciones, aunque sí es verdad que para largo plazo son mucho más positivos. Como pueden ver, el crecimiento no está mal, doble dígito en ingresos, ganancias y flujo de caja. Pero incluso para el año que viene vamos a seguir viendo un PER por encima de 100 veces. Que bueno, no es un múltiplo para nada barato, ¿ok? Más preocupante todavía, vean los niveles de sobrecompra extremos que tenemos ahora mismo. El RSI está en 86 puntos, esto es una locura. El MACD está en máximos históricos. Y vean lo que le comentaba, hace muy poco estábamos en zona atractiva para comprar. Ahora yo diría que estamos en una zona atractiva para vender. Hay que ser pacientes. Vemos aquí que los ciclos de la acción nos ha llevado siempre a la parte baja de la tendencia en los últimos 2-3 años. Hay que ser pacientes y esperar esos múltiplos de regreso. Ya le digo, acá arriba yo diría que está mucho más interesante para vender que para estar pensando en una compra. Continuamos con las acciones de AMD. Este es otro caso también. A principios de abril estábamos comprando acciones y ahora en mayo ya estamos pensando en vender algunas acciones o al menos reducir exposición a la compañía. A pesar de que en las últimas 2-3 sesiones ha corregido algo, fíjense que en la última sesión cayó casi un 6%, los múltiplos siguen muy caros. En primer lugar está un 60% por encima del fair value o valor intrínseco. Podemos ver que cotiza más de 130 veces beneficios y más de 70 veces flujo de caja, que incluso en una compañía como AMD, que históricamente ha cotizado cara, estamos por encima de esos múltiplos históricos. Los analistas no le ven mucha revalorización el próximo año. Fíjense que el precio objetivo, el target price, está al precio similar que ahora. Eso sí, a largo plazo son mucho más positivos. También para el año que viene todavía se espera que cotice a 40 veces beneficios, que bueno, sigue siendo un múltiplo caro. Pueden ver aquí que realmente las expectativas de crecimiento a largo plazo son muy buenas. Por eso, bueno, tendría mucho más sentido si piensa comprar, hacer dollar cost average, pensar a largo plazo y no en el corto plazo, porque es lo que le digo, en el corto plazo todo parece indicar que vamos a ver una corrección en cualquier momento. Vean lo que le comento también de la gráfica. Estamos muy separados de la media móvil de 200 periodos. Hace muy poco estábamos comprando en esta zona y vean dónde estamos ahora mismo, ¿ok? Hay que ser pacientes. Cualquier caída de retorno a la media móvil de 200 periodos, ahí vamos a tener las oportunidades. Continuamos con otra acción muy defensiva que tenemos en el portafolio de largo plazo, la cual es Costco. Vean en primer lugar que Costco está casi un 60% por encima del fair value valor intrínseco. A mí personalmente es un negocio que me gusta bastante. Bueno, por eso la tenemos en el portafolio de largo plazo. Pero vean que también está entre un 20 y un 30% por encima de su promedio de los últimos 5 años. Así que bueno, estamos pagando múltiplos históricamente bastante caros. Vemos que además los analistas no le dan prácticamente nada de revalorización el próximo año. Estamos en el precio objetivo que teníamos para dentro de un año. Y además de eso, el forward PER a 46 veces. Tengan en cuenta por aquí que incluso para el año que viene, el PER que vamos a estar pagando es por encima de sus promedios históricos. Podemos ver por otra parte que estamos en una zona clara de resistencia. Las últimas veces que hemos llegado a los precios actuales, en torno a $1.050, ha rechazado esa zona. Y fíjense que hemos vuelto a caer a estas zonas siempre cercanas a los $870, $850. Aquí fue donde estuvimos comprando a final del año pasado. Yo diría que esa es la zona más atractiva de compra. Si se fijan, también no hemos logrado hacer altos más altos ni bajos más altos. Así que la tendencia de corto plazo sigue siendo de marcar estos saltos más bajos y bajo más bajo, lo cual no es una buena señal, ¿ok? Hay que ser pacientes. Creo que Costco es una compañía de calidad, pero yo esperaría perfectamente precios por debajo de los $900.
Continuamos con las acciones de Marvell Technology, otra compañía que se ha vuelto totalmente loca en las últimas semanas. Vamos a ver la gráfica, una formación de banana. Esto se llama una formación exponencial logarítmica, que bueno, no es nada positiva. Fíjense que con esta subida que les estoy comentando ya nos hemos ido por encima del 50% por encima del fair value valor intrínseco. Estamos pagando múltiplos en torno a un 80, 70, 100% por encima de los promedios históricos a los que ha cotizado Marvell. Y además de eso, los analistas les ven una caída del 23% en el próximo año. Así que bueno, los fundamentales no se ven nada bien. Podemos ver que el forward PER a 50 veces sigue siendo un PER muy caro, sobre todo para el sector tecnológico, que a pesar de estar en máximos históricos, cotiza mucho más barato. Y además de eso, vean la gráfica. La última vez que estuvimos tan separados de la media móvil de 200 periodos, nos llevamos una caída muy fuerte y vean dónde estamos ahora mismo. Yo diría que el nivel de riesgo aquí es altísimo, los múltiplos son muy caros y el nivel de caída que podríamos tener podría rondar perfectamente el 50-60%, ¿ok? Así que hay que ser paciente con Marvell. Ha sido una compañía que históricamente ha dado compras muy claras. Vean todas estas caídas que les estoy marcando aquí. Ahora mismo no estamos en ninguna zona que sea atractiva. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con las acciones de CrowdStrike, otra compañía líder en el sector de ciberseguridad y otra compañía de ciberseguridad que está en máximos y un 60% por encima de su fair value o valor intrínseco. Vemos que por un momento no está generando ganancias, el ratio precio-ventas está un 40% por encima de sus promedios históricos y a más de 30 veces, la verdad que es una locura. Por otra parte, vemos que los analistas les ven un downside, una caída de más del 10% en el próximo año, aunque a largo plazo son mucho más positivos. Para el próximo año, de hecho, se espera que todavía cotice a más de 500 veces beneficios, una locura, aunque sí es verdad que para final del 2027, por lo menos el año fiscal 2027, ya se espera que genere ganancias, que es algo que la compañía nunca ha logrado. Y además, la realidad es que esta cantidad de flujo de caja que está generando es absolutamente insuficiente para justificar su capitalización de mercado. Podríamos sumar que técnicamente está extremadamente sobrecomprada, el RSI en más de 80 puntos, el MACD en máximos de los últimos años, muy alejada de la media móvil de 200 periodos. Vean por acá la gráfica, una locura el rally alcista que ha tenido. Y fíjense que es una compañía que en los últimos meses hemos tenido estos momentos donde se dispara, pero finalmente termina corrigiendo por debajo o en la media móvil de 200 periodos. Así que hay que ser paciente, seguramente vamos a ver una corrección en los próximos meses y ahí es donde hay que aprovechar. Continuamos con las acciones de ARM Holding, nos volvemos al sector de semiconductores con una compañía de más de 200 billones de capitalización de mercado. También es una compañía que está un 75% por encima del fair value valor intrínseco. Vemos que cotiza unos múltiplos extraordinariamente caros, más de 240 veces beneficios, más de 140 veces flujo de caja y más de 45 veces ventas. Como se puede imaginar, estos múltiplos son muy por encima de su sector y también de sus promedios históricos. Vemos que los analistas están viendo una caída de más del 20% en el próximo año. Yo diría que incluso un 20% es bastante poco para lo que yo espero. Y vean que en los próximos años va a seguir cotizando cara. Para el 2028, ya de la compañía está en el año fiscal 2027, vemos aquí que cotiza a más de 100 veces futuros beneficios. Así que bueno, los múltiplos van a seguir caros en el corto plazo. Vean además que en términos generales el movimiento ha sido bastante lateral desde que salió a bolsa. Y dentro de estos movimientos de lateralización ha dado compras muy buenas pegado a la media, por debajo de la media móvil de 200 periodos, pegado a los $100. Y ahora mismo estamos por encima de $200. Así que esto perfectamente podría correr un 50% para ir a buscar una zona de compra. Yo sería paciente, la gráfica habla por sí sola, el nivel de corrección que podríamos tener aquí es bastante importante. Como vimos en el video de amigos, estas 10 compañías cotizan muy por encima de su fair value o valor intrínseco. Los múltiplos actuales son bien caros. Los analistas no le dan mucho potencial de subida en el próximo año. De hecho, hay muchas de ellas que podemos esperar una caída del 10 al 20%. Y además de eso, el PER o el forward PER para el próximo año se ve bastante caro. Las 10 compañías que vimos, Intel, Tesla, Caterpillar, Walmart,
Palo Alto Network, AMD, Costco, Marvell Technology. También tenemos a CrowdStrike y Aram Holding. Sin duda son negocios de calidad. De hecho, la mayoría de ellos los tenemos en el portafolio de largo plazo. Pero eso no significa que no estemos en una zona para andar con precaución. Si tenemos que tomar ganancias en alguno de ellos, yo creo que es un buen momento, porque el nivel de corrección en casi todos ellos podría ser perfectamente del 50%. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos pueden dejar un comentario, 100% de lo mismo lo respondemos, y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para nuestra comunidad de inversores, Academia de Inversores, donde compartimos las compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, directo diario para miembros, artículos, libros, presentaciones. También tenemos los cursos de análisis técnico fundamental y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.